Vale. ¿Empezamos? Pues. Vale. Juan Sebastián Bach y yo estamos preparados. Nada, intervengo primero un poco y ya te doy paso. Lo primero que bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión formativa promovida desde el nuevo Consejo Coordinador Municipal de Zaragoza. Entendíamos que habiendo sido elegidos por el Consejo de Círculos prácticamente en plena negociación presupuestaria, por decirlo así, era prácticamente una obligación hacer una jornada en la que se hablara de los entresijos de un presupuesto municipal que, bueno, tan amplio y tan interesante como puede ser el de una ciudad del tamaño de Zaragoza. Para ello, y trabajando en conjunto, tanto el Consejo Coordinador, conmigo como responsable de Comunicación e Información, como el Grupo Municipal, con la participación de Marina Fortuño, coordinadora del Grupo Municipal Podemos Eco en el Ayuntamiento, y de Fernando Ribarés, que es el portavoz del grupo, hemos sacado adelante la sesión que hoy se imparte. Pocas personas controlan tanto de presupuestos municipales en nuestro partido en Aragón como Fernando, que es el ponente de hoy, al que le agradecemos desde ya mismo no solo la disposición desde el primer día, sino la presencia hoy aquí. Y bueno, con esto poco más que añadir, comentaros que las preguntas las podéis realizar a través del chat de YouTube, que las estaré viendo aquí con el móvil, y en las pausas que haremos dedicadas a las preguntas se las comentaré a Fernando y las irá respondiendo. Así, con esto y poco más, te doy paso, Fernando, y adelante. Vale, muy bien. Pues buenas tardes a quien haya por allí, porque no os voy a ver, pero imagino que de un modo u otro os oiré, aunque sea a través de Jorge. Antes de nada, quiero decir gracias a Marina Fortuño y gracias a Jorge Navarro por la gráfica y por más cosas de las que vamos a usar en esta intervención, digamos. No sé si soy el que más sabe en el partido de presupuesto, seguro que no, pero sí es verdad que durante 5 años ha sido una tarea apasionante que nos permitió encontrarle la poética de los números. No es una metáfora, es verdad, a la poética de los números. Y creo que es muy importante porque para ser, bueno, futuro candidato, futura candidata, activista, militante de base, dirigente vecinal o cualquier cosa, es importante saber cómo funcionan las cuentas de tu ayuntamiento. No solo cuánto se debe, ni en qué se lo gasta para mal o para bien tu alcalde o alcaldesa, sino por qué, cuál es la mecánica de funcionamiento, cuáles son los pocos instrumentos o muchos de control que se tiene sobre eso, política y popularmente, y también de dónde vienen los dineros, a dónde van, por qué hay lo que hay, no hay más o hay menos, y por qué podemos hacer unos cambios o propuestas los grupos de la oposición u otros, o por qué cuando las entidades sociales o las personas hacéis, por ejemplo, alegaciones a presupuestos o peticiones, a veces es fácil, a veces no, y a veces se cometen errores que le dan, digamos, la razón al enemigo e impiden que tu propuesta positiva de construcción no sea posible. Digo todo esto porque a lo largo de ya, con las pantallas gráficas que vamos a poner y lo que voy a intentar explicar, creo que esto va a quedar claro. De todos modos, digamos que 3 o 4 veces, cuando acaba un capítulo técnico, veréis una pantalla que dice ¿alguna duda hasta aquí? O algo así, y del modo en que Jorge os diga o en el modo en que os haya explicado, podemos parar un momento para responder las preguntas o dudas que surjan. Y de cualquier modo, si no hay que esperar a la pantalla, cualquier duda que te metéis a Jorge, él me la pasa y yo pues rompo el discurso y la respondo o incluyo en el argumento o lo que sea. Así que empezamos, ¿vale, Jorge? Adelante, por favor. Vale. Esto es bastante obvio. Lo hemos llamado así, cómo funciona un presupuesto municipal, por lo que acabo de contar, porque hay que saber de dónde viene lo que viene, por qué viene, cómo viene, de qué modo está constreñido lo que podemos hacer con él y por qué, aunque hablemos de presupuestos un poco, digamos, potentes económicamente hablando, en Zaragoza ciudad 865 millones de euros, en realidad 865.264.000 euros, en el presupuesto del año 2021 y que parece una gran cantidad. De hecho lo es, pero estamos hablando de una ciudad de más de 700.000 personas censadas, más las no censadas, más las que aparecen por aquí de modo ocasional, al médico, a la universidad, a clase, al teatro, a comprar o lo que sea, que también pueden generar beneficio a la ciudad y que también generan gasto a la ciudad. A partir de la siguiente pantalla, ya Jorge, vamos a ver cómo funciona esto. En realidad los presupuestos son algo más que un documento, puede ser un tocho de 300 páginas o un tocho de simples 90 páginas donde apenas hay texto, más allá de una justificación teórica y luego una cantidad ingente
de números que son cifras de dinero, miles o cientos o millones de euros, cifras que son como matrículas de un coche y cifras que son los capítulos a los que pertenece. Luego veremos qué son los capítulos y las cifras a las que me refiero, pero es importante que visualicemos cómo se dibuja un presupuesto para luego entenderlo. Son el instrumento más importante que tiene un gobierno, es decir, una ciudad, para hacer política de futuro, de pasado, de presente o como sea. Allí hay que reflejar los ingresos y los gastos y el resultante de ingresos y gastos debe ser igual a cero, porque si no, primero, no sería legal y luego, segundo, tampoco sería ni creíble ni posible, porque más allá de los préstamos bancarios que un gobierno o un ayuntamiento puede pedir, también lo veremos enseguida, eso hay que tenerlo previsto en el presupuesto para que figure como ingreso y que los gastos sean exactamente igual a cero o a menos algo, pero nunca más que los ingresos por ley. No siempre esto es bueno. Tampoco siempre es malo. La deuda no es mala ni es buena en sí misma, sino en función de qué cantidad y por qué se ha generado, y la ejecución completa al 100% de un presupuesto no siempre es posible. Dejarla al 95, 96% es bastante sencillo por un asunto de tiempos. Enseguida lo veremos y también eso que decimos allí de cómo son las partidas y de qué manera hay que agregarlas a los capítulos. Siguiente pantalla. Hay plazos para la aprobación. En principio y por ley deberían ser el año anterior a su ejecución, es decir, que antes del 30 de diciembre del 2020, por ejemplo, el presupuesto tendría que haber estado aprobado para el 2021. Históricamente creo que eso ha ocurrido muy pocas veces, 2 o 3 en Zaragoza y en las demás ciudades también. Es más fácil hacerlo, por ejemplo, en los gobiernos de las comunidades y sobre todo cuando las mayorías son bastante más estables. Luego, es verdad que el procedimiento puede permitirte que tengas un documento muy pronto y tardar 1, 2, 3 meses en aprobarlo. ¿Por qué? Porque por ahí entra la negociación. Es decir, primero, el proyecto hace un borrador, el gobierno de Zaragoza, de Azcón y Fernández, PP Ciudadanos, tardó mucho más de la cuenta en hacerlo, tenía que haberlo hecho en noviembre para empezar a negociar y enseñárselo a la ciudad, a las entidades y a los grupos, no lo hizo hasta enero. Después ese proyecto por ley se expone en las comisiones plenarias del ayuntamiento, ahora mismo tenemos 5, Hacienda, Presidencia, Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda, Infraestructuras, Cultura, Protección Animal, Participación, Acción Social, Servicios Públicos y Movilidad, donde cada consejero, consejera o consejeras o consejeros de ese área explican los presupuestos que tiene en su área y luego fundamentalmente la Consejería de Hacienda, además de la suya, que en ejecución es bastante pequeña, explica un global. Para cuando eso ocurre, ya ha sido publicado en los medios, discutido, filtrado, enviado a los grupos municipales, hemos opinado, etc. Se abre un plazo para que la oposición pueda presentar enmiendas, en nuestro caso, acabado hoy a la 1 de la tarde, Podemos las presentó el lunes pasado y el martes las hicimos públicas, fuimos los primeros, como muchos medios han remarcado. A la vez casi se abre un plazo de alegaciones para que las entidades o personas censadas puedan hacerlas, presentarlas. Aquí hay dos grandes diferencias entre enmienda y alegación. Una, las enmiendas son las que hacemos los grupos y las registramos como tal, que luego sí o sí hay que discutir y sí o sí hay que votar, y las alegaciones son las que hacen las personas o entidades que no se votan ni nada parecido, que solo sirven para que el gobierno decida si las acepta o no las acepta porque sí. Si las acepta, las debe incorporar como alegaciones a su presupuesto previa al debate y a la votación plenaria, y si no las acepta, que es lo que pasa siempre, ya veréis cómo no acepta el gobierno ni una, pues es como si no hubieran servido para nada. Sirven para que las entidades demuestren su posición, digamos, social al respecto, la ciudadanía se entere, los medios de comunicación se entere y los grupos municipales, si tenemos esa sensibilidad, leamos las alegaciones de las entidades y las hagamos nuestras, que es en la mayoría de los casos lo que ha hecho Podemos, estudiar alegaciones de las entidades y sumarlas a sus enmiendas en forma de enmiendas añadidas para el presupuesto. Después se votan en una comisión extraordinaria de Hacienda, que en nuestro caso es el próximo lunes, día 1 de marzo, y luego se vota en un pleno, que en nuestro caso es el 4 de marzo. ¿Por qué sabemos que sí se va a aprobar en ambos casos? Porque, bueno, hay una mayoría pactada con Vox, no sabemos el precio arduo que Zaragoza tendrá que pagar por esa mayoría, pero sí sabemos que Vox en principio votará ese presupuesto. Siguiente pantalla.
hasta que existe un presupuesto del año corriente, en este caso el año 21, lo que se hace es prorrogar el del año anterior. Esto es normal. Lo que no es normal es que se prorrogue más tiempo del necesario. Por ejemplo, un mes y medio está bien. En este caso, si la aprobación es el día 4, pues es posible que hasta el 8, 9, 10 de marzo no entre en vigor, que es cuando se publiquen los boletines oficiales. Como veis allí, y ya sabéis de sobra, si un gobierno quiere negociar un presupuesto con la oposición, pues debe sentarse antes de presentar su modelo. ¿Qué es lo que Podemos desde septiembre estaba diciendo? Alcalde, consejera, júntenos a los 6 grupos, desde Vox a Podemos, a los 6, y hagamos un acuerdo de mínimos, que debería ser una sana costumbre democrática, que nunca ocurre, pero que en un año como este de pandemia creemos que es bastante importante que tengamos un acuerdo de mínimos, después del cual PP y Vox hagan lo que quieran, añadiendo, pero que ese mínimo se respete. No solo no quisieron un mínimo, sino que no hubo ni un solo minuto de negociación con ningún grupo municipal, no sé con Vox. Con los demás hubo un paripé de 25 minutos, mucho antes de que hubiera datos o papeles, y por supuesto ningún grupo pudimos hacer ninguna propuesta porque no sabíamos ni de qué dinero, ingresos, etcétera, estábamos hablando. Las enmiendas tienen límites. Es decir, cuando uno propone, cuando Podemos, por ejemplo, ha propuesto hacer un proyecto que no estaba considerado en el proyecto del gobierno, tiene que decir cuánto dinero pone en esa partida, en ese proyecto. Pero tiene que sacarlo de algún sitio. Es decir, está perjudicando una partida existente que el gobierno ha previsto. Y además, no se pueden cruzar entre áreas de gobierno. Tú no puedes llevar dinero pues, de gasto corriente, que es personal, por ejemplo, a inversiones, ni en capítulos que ahora veremos que son normas jurídicas que definen los ingresos económicos del ayuntamiento. Cuanto más tarde se aprueba, como decía antes, un presupuesto, pues primero, menos tiempo hay para ejecutarlo, es decir, tú no puedes poner en marcha un proyecto presupuestado antes de que se publique el aprobado, 9, 10, 11 de marzo, y cuanto menos tiempo haya, más modificaciones de crédito tendrás que hacer. Es decir, aquello que no te vaya a dar tiempo a hacer o que cambies de opinión para hacerlo, tendrás que someter a pleno o a gobierno un cambio de dinero. Aquí sí se puede cambiar de áreas y de capítulos esas modificaciones porque van de mayorías plenarias. Y con lo que no te gastas, que es lo que se llama remanente, una palabra que quizá hayáis oído mucho en los últimos 3 meses, muy importante, eso que no te gastas en cada año se llama remanente, siempre suele quedar un poco, son sobrantes que no han sido gastados ni modificados, a veces por incapacidad del gobierno, a veces por voluntad política para guardárselo y usarlo en el año siguiente para quitar deuda o lo que le plazca, y a veces porque no estaba el loro y no le ha dado tiempo a hacer esa modificación. La ley establece en qué te puedes gastar ese remanente. De modo habitual son pagar las deudas pendientes, que técnicamente se llama la cuenta 413, es decir, un cúmulo de recibos ya ejecutados, ya comprometidos, no pagados aún, o deudas que sean de obligatorio cumplimiento. Y lo que quede es para las IFS. Las IFS son las inversiones financieramente sostenibles. Luego volveremos a esto porque son proyectos que puedes llevar a cabo que una vez inaugurados no te generen gasto corriente, ni personal, ni mantenimiento, calefacción, etcétera. Aunque con las leyes de Aznar y Rajoy los ayuntamientos estábamos castigados con la bota en el cuello para hacer lo que ellos querían con esos remanentes, y ahora con este gobierno, gracias fundamentalmente a Unidos Podemos, aunque no han derogado algunas leyes malignas para los ayuntamientos, se han cambiado una cosa muy importante, que es la libertad de dedicar ese remanente a lo que cada gobierno o ayuntamiento quiera mientras esté vinculado al COVID. En la práctica, a casi cualquier cosa. Siguiente pantalla. Por eso, durante 3 meses Podemos ha peleado con cuchillos y con dientes para que los remanentes, que eran 38 millones de euros, fueran dedicados a ayudas directas a los sectores económicos más afectados por la COVID, y el gobierno decidió dedicarlo a un pago pendiente que había con CaixaBank que podía esperar, y a revisiones de precios de FCC y de Avanza que podían esperar, porque eran revisiones de precios que perfectamente podrían haberse negociado con ellos en un plan de pagos, como otras veces otros hemos hecho. B, haberles dicho, os esperáis, que el año COVID es muy difícil y ya cobraréis de aquí unos meses con el remanente que venga del año anterior. Las modificaciones de crédito que decíamos antes pueden cruzar capítulos del 1 al 4,
o del 6 al 9, ahora veremos qué significa eso, según las cantidades que se aprueban. No, perdón, las modificaciones de crédito pueden cambiarse de cualquier capítulo a cualquier capítulo. Ahora mismo, según las bases de ejecución, que son las normas que rigen en cómo se gasta un ayuntamiento el dinero, puede hacerse de gobierno o de pleno. Si son modificaciones de crédito de menos de 100.000 euros, lo decide el gobierno. Si son de más de 100.000 euros, tienen que aprobarse en comisión primero y luego en pleno, por mayoría plenaria. Hasta ahora, porque en las bases de ejecución que ha planteado el gobierno de Azcón ha dicho que se cargaba esa norma que ellos propusieron crear en 2015 y que en ese momento todos los grupos, CEC incluido, votó a favor, porque es un mero criterio de transparencia y que ahora se quiere encargar para hacer las modificaciones que quieran, lo que de hecho significaría que cada vez el presupuesto sería menos importante y menos creíble porque al día siguiente de su aprobación pueden hacer casi lo que les plazca. Para evitar que queden partidas sin utilizar, o sea, dinero sobrante, hay que hacer, por lo tanto, modificaciones de crédito que no es malo que se hagan cuando vayan pasando los meses porque un proyecto que tenías pues no te va a dar tiempo a ejecutarlo o como son presupuestos, lo has presupuestado con más dinero de que realmente te va a hacer falta, etcétera. Y esto es habitual, porque solamente por los plazos a veces no es posible ejecutar presupuestos y porque, como he dicho ahora mismo, el presupuesto es un mero cálculo. Siguiente pantalla. Entonces, a partir de septiembre deberían empezar a crecer las modificaciones de créditos para que no pase, por ejemplo, lo que ha pasado este año con el PP, que en personal han sobrado 11 millones de euros, 11 millones y medio de euros que no se han gastado en personal y que en lugar de hacer una modificación para mandarlo, por ejemplo, a ayudas directas o a cultura o a acción social, se lo han guardado como remanente del año que viene porque tendrán un plan, imagino que será pagar bancos. Las bases de ejecución de las que venimos hablando son las normas que rigen cómo aplicar este presupuesto, también se aprueban cada año en el presupuesto, en un documento anexo, y que ya he dicho que son los que regulan qué hace el gobierno, qué hace una comisión o qué hace un pleno y qué son, por ejemplo, los límites de modificación de crédito. Por ejemplo, microcréditos 2020. ¿Esto qué significa? Pues que se hizo una modificación de crédito en abril de modo consensuado entre todos los grupos para sacar 10 millones de euros. ¿Qué hacer de préstamo a autónomos y pymes sin intereses? Aunque al año siguiente había que empezar a devolverlo sin intereses y ese dinero tuvo que salir de algún sitio. Por ejemplo, 6 millones y medio salieron de urbanismo, con lo cual urbanismo renunció a proyectos por ese valor para ir engrosando junto a otras áreas esa cuantía para los microcréditos. Eso fue una modificación de crédito. Siguiente pantalla. Esas cosas son buenas. Es lógico en la gestión cotidiana, gobierne quien gobierne. Otra cosa es para qué las haces, cuándo las haces y con cuánto dinero las haces. Junto a presupuestos, pero mucho antes, tiene que haber ordenanzas fiscales. Estas sí o sí hay que aprobarlas en el año anterior a su entrada en vigor. Porque de cualquier manera, las apruebes cuando las apruebes, en diciembre o en mayo, entran en vigor el 1 de enero del año siguiente a su aprobación. Por eso siempre se aprueban en torno a la Nochebuena. Pero de cualquier manera, si estas ordenanzas fiscales se aprobaran el 8 de junio, entrarían en vigor el día 1 de enero, en este caso del 2022. Y son las que regulan fundamentalmente las tasas, los impuestos y los precios públicos. Es decir, los impuestos, el IBI, es decir, el impuesto de circulación, es decir, el precio del agua, las entradas de los teatros, etc. Aquí cada ayuntamiento puede acordar qué tributos aprueba, siempre dentro de la ley porque te dan un margen para que los puedas aprobar. Unos son obligatorios y otros son voluntarios. Vienen regulados por la ley de haciendas locales y regulados por la ley de estabilidad presupuestaria. Hay 5 fundamentalmente, los vamos a ver ahora, y 3 de ellos son obligatorios, siguiente pantalla, y 2 son opcionales. Se llaman potestativos técnicamente, significa opcionales. ¿Hasta aquí alguna duda que queráis que resuelva, que vuelva hacia atrás porque me he explicado mal o regular? De momento no tenemos preguntas, así que las vamos acumulando y en la siguiente pausa las Vale, hacemos todas de vale. golpe.
Estamos en directo, pero hay un retardo de unos cuantos segundos, es un neo diferido, aunque estemos en directo. Vale, pues siguiente pantalla. Decía que hay 5 impuestos y tasas fundamentalmente en los municipios, en Zaragoza como ejemplo, aunque esto puede variar fundamentalmente en muchos municipios, ¿eh? Y también decía antes que los ingresos y los gastos tienen que ser igual a 0. Los impuestos que son obligatorios son 3 y los que son opcionales son 2. Los que son obligatorios son el IBI, impuesto de bienes inmuebles, que en tiempo se llamó contribución, el IAE, impuestos de actividades económicas, y el impuesto de vehículos. Y los que son opcionales, pero que existen en Zaragoza, son el impuesto de plusvalía, que cada vez va cambiando un poco más cada año, que en realidad se llama impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que, ojo, no tiene nada que ver con lo que vale tu piso, ni con el valor de tu piso en el mercado, ni de tu terreno o tu huerto, tiene que ver con el valor catastral de ese piso o de esa vivienda, lo que se regula en el catastro. Y eso sube o baja en función de que tu casa no esté mejor o peor decorada o cuidada, sino que en el entorno que tiene, la calle, el barrio, las cercanías, mejore porque tiene más zonas verdes, más colegios, mejor una calle, una avenida nueva, o empeore. Y por eso cambia el catastro. O porque el gobierno de España, que es que en realidad dibuja ese catastro, decida que lo sube, como Rajoy hizo vilmente en el año 2012, que llegó a provocar en Zaragoza un aumento del catastro del 150% y que en calles del barrio Oliver, por ejemplo, pues llegaron a subirse pues, bueno, a unos recibos indecentes que hasta ese año habían pagado barrios de mejor nivel económico. Los impuestos directos son los que son para todo el mundo y gravan la propiedad, la vivienda, el local, un vehículo. Y en este caso la parte buena es que se pueden hacer según las rentas generadas por actividades empresariales y plusvalías. Y son estos, el IAE, el IBI y el de vehículos. Estos son los directos. Siguiente pantalla. El IAE es el impuesto de actividades económicas que grava la actividad económica de una empresa, de una profesión o de un artista, que siempre se nos olvida considerar a mucha gente como un generador de riqueza, no solo social, sino también económica. Y esto es muy importante porque el IAE es un impuesto bastante injusto en muchos sentidos, aunque solo sea porque es un impuesto que, gravando una actividad económica que se desarrolla en las ciudades, no repercute directamente, aunque se llame así, en la ciudad. ¿Por qué? Porque desde una reforma que hizo el presidente Aznar, solo afecta a sociedades, esto es muy importante, ¿eh? Solo afecta a sociedades mercantiles que facturan más de 1 millón de euros al año. Por debajo de eso no afecta, es decir, no a las personas físicas, sino a las grandes empresas con una facturación de 1 millón de euros al año. Es decir, a casi ningún arquitecto, arquitecta, abogada, comerciante pequeño, etcétera, eso no afecta a nada. Y por eso, pese a que debería ser un origen muy importante de recursos económicos para los ayuntamientos, no llega nunca a superar ni el 4% de los ingresos de un ayuntamiento. Esto es muy importante porque al final, encima, después, gracias a esa reforma, según yo, horrible de Aznar, es un impuesto que luego se pueden las empresas desgravar ante España. Así que realmente lo que ese impuesto deja en la ciudad es poco y lo que las empresas tan grandes dejan en la ciudad es pues, el empleo o el consumo, etcétera. Pero no, siguiente pantalla, pero no algo propio de ese impuesto. El IBI sí que es para todo Dios, esto es para todo el mundo, grava la titularidad de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, casas, suelos, etcétera. Aquí hay varias desgracias que llevamos intentando combatir desde Podemos mucho tiempo. Esto es una cosa que, por ejemplo, no acaba de ver nunca el Partido Socialista y las neoliberales ministras de Economía del momento mucho menos, que son que de este impuesto está exenta la Iglesia Católica, por ejemplo. Y también están exentas algunas propiedades del Estado o de la comunidad autónoma, en nuestro caso, o en su caso de la DPZ. Y, por ejemplo, si fuéramos Madrid, pues los edificios diplomáticos o de los ministerios, etcétera. Tampoco pagan IBI las fundaciones por 2 leyes. Una, la ley de fundaciones y otra, el, según yo, maldito concordato con la Iglesia Católica en el Vaticano. Ojo con esto,
Porque hay muchos edificios propiedad realmente de la Iglesia Católica que no pagan IBI, no por ser de la Iglesia Católica, sino porque muy vivamente los han incluido en las propiedades de fundaciones. Por ejemplo, los coles concertados son propiedades de una fundación que, según la ley de la fundación, no pagan impuestos. O sea, que si algún día consiguiéramos que la Iglesia Católica, como debe, pagara el impuesto del IBI, aún así quedarían cientos de lugares, propiedades de la Iglesia, asociados a fundaciones que tampoco lo pagarían. Y, por ejemplo, no lo paga la sede de Comisiones Obreras, que es mi sindicato, no lo paga la sede de la CGT o la UGT, no lo paga la Cruz Roja, no lo paga la Fundación de la Fundación Caixa, etc. Más, siguiente pantalla. Porque se supone que aportan otro tipo de riqueza a las ciudades. Estos son tipos de IBI. El IBI, esto me gustaría saber explicarlo rápidamente porque es sencillo, pero a ver si lo hago muy rápidamente. El IBI es un impuesto que es el más importante de las ciudades. En realidad, en Zaragoza es más del 20% de los ingresos del ayuntamiento. En los pueblos pequeños no es lo mismo porque el IBI son muy bajo. Los ingresos más importantes de los pueblos pequeños son las aportaciones de la comunidad autónoma y del Estado y de las instancias provinciales. En Zaragoza no, es el IBI, más del 20%. La ley de haciendas locales establece ahora que el mínimo que se cobra de IBI es el 0,4% sobre el valor del catastro. Ojo, otra vez, no del valor del mercado de vuestro piso, sino del catastro. Y de máximo un 1,10. Esto se puede cambiar cualquier día en el Gobierno de España. Y luego, en esos márgenes, las ordenanzas fiscales de las que decíamos antes, de cada ayuntamiento, establecen qué porcentaje quiere utilizar dentro de esta horquilla, desde el 0,4 mínimo al 1,10% máximo. Esto se llama tipo, este porcentaje se llama tipo y lo decide el ayuntamiento. Ahora mismo, en Zaragoza son esos, el 0,41% de cada, en la mayoría de los usos que son los urbanos. Las casas. Esto incluye, por ejemplo, bares, mercerías, peluquerías, gestorías, o sea, todo aquel comercio o oficina que esté incluida en un edificio de vecinos es como un piso, tiene ese IBI. Y luego aparte son los que veis allí, industrial, comercial. Comercial, por ejemplo, son los mercadonas exentos, los que tienen encima edificios, por ejemplo. Eso sería, o la IKEA, un uso comercial, ¿no? Nosotras en Podemos pretendíamos que este año el IBI se bajara al mínimo legal 0,4 porque de modo automático en los últimos 5 años y en los siguientes 5 en Zaragoza va a subir un 10% de modo automático el IBI. Porque con aquella maldita subida por culpa de Rajoy y el PP, subió tanto el IBI que el ayuntamiento en ese momento decidió congelarlo. En su descongelación obligatoria no podía hacer que de repente lo descongelado se asumiera, ¿no? De repente el gran subidón. Así que se pactó que subiera un 10% en 10 años, así en 10 años el 100%. Con lo cual, a ver si me explico, cada año hasta los próximos 5 sube automáticamente un 10%, con lo cual hay que bajar el tipo sabiendo que si quieres que en malos tiempos a los más pobres les baje el IBI, tienes que bajarlo mucho para compensar esa subida. ¿Sí? Y lo que decíamos en Podemos era, vamos a hacer varios tipos en el IBI, vamos a bajárselo a la mayoría, pero vamos a subírselo a algunos para que aquello que Zaragoza deje de ingresar por bajar el IBI a la gente con menos recursos, en parte lo recuperamos con el IBI de la gente con más recursos. Siguiente pantalla. ¿Cómo se calcula el IBI? Me adelanto, mirad, lo acabo de contar. En la horquilla que fija el Ministerio de Hacienda con el tipo impositivo, o sea, margen, o sea, tipo que los ayuntamientos decidimos. Eso es como se calcula lo que tú quieres cobrar por el IBI. Por eso cuando se oye o se lee en un medio de comunicación, el IBI se baja al 0,43%. Eso que parece que es una nimiedad, es mucho dinero una vez aplicado en el impuesto. Porque, insisto, el mínimo es 0,4 y el máximo 1,10. Siguiente pantalla. Me podéis cortar cuando queráis o cuando llegue la pantallita de dudas, pues me atracáis como consideréis. El de vehículos es, digamos, salvando las distancias, lo mismo, pero con tu coche o tu moto. Es el impuesto que grava el vehículo.
El contaminante fundamentalmente porque luego están las exenciones o las bonificaciones según renta, o en estos casos, por ejemplo, para favorecer que la gente que se compre un coche, por ejemplo, lo haga híbrido, ecológico o lo que sea, pague menos impuesto, pues para que prefiera ese coche que el contaminante, ¿no? No todos los coches pagan IBI, están exentos los vehículos oficiales, están exentos otra vez los diplomáticos, las ambulancias, los coches preparados para personas con discapacidad o con dificultades, perdón, de movilidad, al menos de un 33%, los vehículos urbanos de más de 9 plazas, incluido el conductor, que son algunos tipos de autobuses adaptados, o vehículos que pueden circular por Zaragoza, por ejemplo, pero que son un tractor, o por cualquier municipio, que son un tractor o una cosechadora que a veces transita por municipios, pero que no paga ese impuesto porque es tu instrumento de trabajo en el campo. Más, siguiente pantalla. Tengo un par de preguntitas aquí sobre el IBI, te las hago y así cerramos lo que son Vale. los impuestos. Vale. Sí, La además primera, creo que sí. sí, que los inmuebles rústicos pagan más que los urbanos. No, pagan distinto, no siempre más, pagan distinto. Y pagan más o menos, habitualmente menos, habitualmente menos. Pero es verdad que a veces pueden pagar más en función de cómo un ayuntamiento decida que establece ese IBI. Porque si fuéramos un municipio playero con un montón, por ejemplo, de casas unifamiliares, un montón, casi siempre de segundas residencias, por ejemplo, o establecimientos turísticos, pues yo, por ejemplo, como alcalde, como concejal de Hacienda, lo que haría sería gravar esos edificios, ¿no? Y no gravar los edificios de pisos, por ejemplo, donde vive la gente que vive de modo cotidiano en ese sitio. Entonces, pagan distinto, casi siempre menos, pero no siempre menos. ¿Otra? ¿Qué bonificaciones se pueden realizar en el IBI? Las que tú quieras, pero hay un máximo. En las tasas y los impuestos tú puedes bonificar hasta un 95%. Nunca la totalidad, porque eso legalmente sería una exención y la ley prohíbe, digamos, perdonar impuestos. Pero puedes bonificar impuestos y tasas, el IBI es un impuesto, hasta el 95%. Y esto un ayuntamiento lo decide en función pues, de la renta o cosas así, ¿no? Por eso, y en función del uso comercial, industrial, sanitario, garaje, etcétera. Un máximo del 95%. El agua, que es una tasa, luego lo veremos que no es un impuesto, está bonificado en muchos casos hasta un 95% para mucha gente de rentas muy bajas o de dificultades económicas muy serias o que vive de la ayuda municipal, por ejemplo, ¿no? Aunque en Zaragoza el agua es muy, muy, muy barata, pero hasta el 95%. Más. Ya estaría de momento, seguimos pues. Seguimos, pues otra pantalla de estas. Dale. Vale. Este es un impuesto muy desconocido, muy incomprendido, muy polémico y que algunas defendemos. No como bien regulado, pero sí su existencia. Se llama plusvalía, que es un término de origen marxista, que es como el valor añadido a una propiedad que tú tienes y que se va creciendo en valor, por lo que contaba antes, ¿no? Porque tú tienes un piso que te compraste, o sea, que valía X, pero como después el ayuntamiento, es decir, el esfuerzo de la comunidad ha hecho que hoy valga más en el catastro porque se le construye al lado un parque, enfrente un cole, una calle nueva, etcétera, pues vale más el catastro, o menos porque la calle o el barrio ha degenerado. Y eso es un esfuerzo que hace la comunidad, la sociedad, no tú, que has puesto monísimo tu piso. No vale más por eso, ni menos por eso. Vale en el catastro, no precio de mercado. Y entonces, cuando lo heredas o lo vendes, tienes que compensar a la sociedad por eso que además tu vivienda ha ido ganando por el esfuerzo de la comunidad. ¿Sí? En valor catastral, no de mercado. Pero es muy polémico porque la gente dice, si yo me compro mi piso con mi dinero, cuando lo vendo, ¿por qué tengo que pagar un impuesto? Pues tienes que pagar un impuesto de plusvalía que se llama todo ese rollo que veis allí, transmisiones de bienes de naturaleza urbana, porque, insisto, si tu piso vale más en el catastro es porque la comunidad ha hecho un esfuerzo construyendo y financiando y manteniendo un parque o equipamientos que mejoran el valor de tu vivienda. Ahora bien, algunos impusimos algunas bonificaciones. Por ejemplo, en caso de herencia, cuando llegamos, a mí me tocó, al gobierno, resultaba que había gente que tenía que renunciar
a heredar el piso de sus padres, por ejemplo, porque no podía pagar el impuesto de plusvalía que se le generaba. Y lo que hicimos fue bonificar ese impuesto entre un 35 o un 95%, también en función de la renta. Mira, si tú vas a heredar un pastizal, un piso súper caro, o además tú tienes un pastizal, pues yo te puedo bonificar el 35%. Si vas a heredar un piso de una renta muy baja y tu renta además es muy baja, te puedo bonificar hasta un 95% y pagarías el 5%. Es decir, el impuesto de plusvalía suele ser bastante bajo. Cambia por comunidades y por ciudades. Y además de eso, si la persona que hereda el piso ya está viviendo en esa casa, también se le puede bonificar o eliminar ese impuesto, porque en realidad no tendrías por qué pagar en la casa en la que ya vives. ¿Me explico? Y luego, establecimos algunos, y yo eso lo sigo defendiendo, unas cuantías hasta 150.000 euros, ojo, de valor catastral, no de tu piso. Es decir, el 90 y tantos % de los pisos y viviendas que hay en la ciudad para hacer esas bonificaciones. Si tu casa en el catastro vale más de 150.000 euros, vives en un superpalacio de valor catastral, no de precio de mercado. Más pantallas. Tengo una pregunta por aquí, dice, ¿solo se paga si aumenta el valor del inmueble? Gran pregunta. A ver, si el valor del inmueble descendiera, no existiría una plusvalía, existiría una minusvalía. Entonces hay quien dice que cuando las viviendas están experimentando una minusvalía, no tendrías que pagar, lógicamente, ese impuesto de plusvalía. Pero es verdad que en realidad las minusvalías apenas existen en las ciudades. Apenas existen, porque incluso cuando una calle está muy degenerada o un edificio muy degenerado por múltiples razones sociológicas, ambientales, económicas, de especulación, etcétera, en realidad existe la posibilidad de hacer negocio con ello. Os pongo un ejemplo sin citar calle. Una calle muy chunga, que está con los pisos muy baratos y tal, en realidad suele haber plusvalías porque con la intervención del ayuntamiento, por ejemplo, en un plan de regeneración, esa casa que vale muy poco va a volver a valer más porque te van a dar la calle, te van a hacer al lado un centro cultural, te van a hacer un parque, te van a abrir la avenida o los dueños, un banco, la Sareb, el Banco Malo, etcétera, un fondo, está alquilando esos locales, esos pisos, de manera un tanto inmoral, no por pisos, sino por habitación, etcétera. Entonces, es raro que exista minusvalía. Si hay minusvalía, evidentemente el impuesto que se aplique no da resultado pagar impuesto en la herencia o en la compraventa. Más. Hasta ahora eran los impuestos directos, estos son los indirectos, que funcionan con, de la siguiente manera. Las personas pagamos ese impuesto indirecto en función de cuánto lo consumas o de cuánto lo utilices. Aquí hay varios. El ICIO es el impuesto de construcciones y obras, que tú pagas, por ejemplo, cuando tú en tu piso, si eres decente y pides un permiso, si eres un indecente, estás violando la ley, o en tu comunidad haces una obra, tienes que pagar un pequeño impuesto, un ICIO, o cuando construyes, porque si lo pensáis, estáis generando o estamos generando, digamos que incomodidades o molestias a la calle, a la vecindad, los ruidos, la contaminación, los escombros, el corte de tráfico, etc. O, por ejemplo, el IVA, que se paga en función de cuánto consumas. Algunos artículos tienen el otro, o el 8, el 14, el 21, etc. Y pagas más cuanto más IVA de tabaco, cuanto más fumes. Yo no pago IVA de tabaco porque no fumo, por ejemplo, ¿no? O los cotos, ¿no? Que son concesiones porcentuales del Estado, que te permite el Estado central cobrar algunos impuestos indirectos. Pero estos son bastante poco importantes en los ayuntamientos. Luego veremos cómo nos financiamos, pero ya os he dicho antes que más del 20% del ingreso del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, es el cobro del IBI. Luego está el impuesto de vehículos a una distancia enorme y luego ya, lo veremos luego, la pasta que nos envíen otras administraciones. Y estos impuestos son importantes porque todo suma, pero económicamente son poco importantes para los ayuntamientos, no para el Estado. Siguiente. Este es el siguiente.
Bueno, pues lo acabo de contar, lo que os acabo de contar del ICIO, el impuesto de construcciones, cómo funciona y por qué. Y los cotos también los acabo de contar, son los impuestos municipales sobre gastos, atrás, por favor, Jorge, perdóname, hacia atrás, vuelve a eso, sobre gastos que llamamos, no, a la siguiente. Esta, cotos. Cotos es una sigla, sí. Que son impuestos municipales que se establecen sobre gastos que llamamos suntuarios porque lo que hacen es gravar el aprovechamiento de los cotos de caza o los cotos de pesca, si los tuviéramos, cualquiera que sea su forma de explotación, por cuota de socio, propiedad compartida, propiedad privada, etc. Y en Zaragoza, aunque no lo creáis, hay muchos, porque hay un gran espacio perimetral periurbano, o sea, campos, etcétera, donde hay cotos, y de hecho hay 5 donde se establecen unos impuestos anuales que pagan los que después serán usuarios de esos cotos. Aunque ahora hay menos, porque algunos, con sensibilidad animalista decente y no nada favorables a lo que yo creo que es un horror, que es la caza discriminada o poco controlada, pues lo fuimos reduciendo, pero hay cotos. Y eso aporta un poquito de dinero. Es un impuesto indirecto. O sea, que paga quien va a hacer uso de ese espacio. Siguiente. Y luego están las tasas, que no es un impuesto, pero que lo parece porque lo pagas. ¿Qué es una tasa? Pues el agua es una tasa, por ejemplo. Las basuras es una tasa, ¿no? Son recaudaciones que están destinadas a pagar la prestación de un servicio que te presta el ayuntamiento y que ni de lejos pagas en su valor real, porque lo está asumiendo el dinero público, o sea, el esfuerzo público, pero que se le pide una pequeña parte a cada particular para que las pequeñas partes sumen la ayuda del resto del coste real que está pagando el ayuntamiento. En los servicios de aprovechamiento público que nunca compitan con lo privado. ¿Sí? Esas son las tasas. Y los precios públicos es la contraprestación que recibe el ayuntamiento, por ejemplo, cuando tú usas porque quieres un servicio público. Por ejemplo, un precio público es la entrada del teatro principal o del mercado. Es un precio público. O el uso de algunas instalaciones de centros cívicos que muchas son gratuitas, otras no, que son bastante diminutas, pero eso es un precio público que establece el ayuntamiento cada año en las ordenanzas fiscales para regularlo. Ordenanzas fiscales que no sé si lo pusimos después, pero pues acaso lo adelanto, que se votan cada año si el gobierno quiere. Es un tocho enorme, son un montón de ordenanzas fiscales y solo se discuten, modifican y votan aquellas que el gobierno quiere abrir. Este año soy gobierno y quiero modificar la ordenanza del IBI. La abro, hago una propuesta, hay una contrapropuesta o no de la oposición, se negocia y se vota y hay una nueva ordenanza de IBI. No quiero tocar los precios de los teatros, ni de los centros cívicos, ni de no sé qué. No la abro, la oposición no puede ni abrir la boca al respecto. No cada año se cambian todas las ordenanzas. Siguiente pantalla. Bueno, ejemplos de lo que acabo de contar, que son tasas, y luego veremos, supongo, qué son los servicios públicos, ¿no? Ahí veréis algunas cosas que pagamos. El cementerio es una tasa, el agua es una tasa, los residuos es una tasa, ese tipo de cosas. Que se te lleve la grúa al coche y te lo devuelva es una tasa, los badenes son una tasa, los veladores de los bares son una tasa que también se puede bonificar. De hecho, la tasa de veladores, por ejemplo, es diferente si estás como bar o café asociado a la asociación de cafés y bares que si no lo estás. Porque por estar asociado, que digamos se comparten esfuerzos, pagas menos que si pasas de asociarte y entonces no compartes esfuerzos con tus compañeros o tus colegas. Es una tasa que te pongas un puesto en el rastro, en el mercadillo, etc. Más. Bueno, lo acabo de contar. Estos son los precios públicos, ¿no? Que es diferente al impuesto y a la tasa. Son precios públicos que establecen por usos. Bueno, te vas a casar, vas aquí al Parque del Agua y te cobran un precio público por casarte porque te prestan el sitio, el lugar, la burocracia del registro, la burocracia municipal, las copias registrales, ese tipo de cosas. Esos son los ejemplos de lo que son los precios públicos. Más. Y luego están otros ingresos que son bastante ficticios. Ahora diré por qué. Pues las multas que te ponen de tráfico, que se multa poco y no todas ni de lejos se pagan.
las multas por las infracciones urbanísticas, porque te has cerrado una terraza sin permiso, porque has elevado una altura a tu casa sin permiso, porque has ocupado un espacio de la comunidad sin permiso. Ese tipo de cosas tienen ingresos, son tasas que tienes que pagar y que también un poco suponen ingresos para el ayuntamiento. Eso que os pongo abajo en amarillo es muy importante. Son impagos. Por ejemplo, del año 89 hay multas que no se han pagado. Y de hecho, este año yo creo que hay un error voluntario en el cálculo de ingresos para justificarte los gastos a zapatazos, para que el ingreso que sea igual que el gasto, porque no se han calculado realmente los impagos que hay y que va a haber. Impagos de gente alquilada, por ejemplo, que se tira del piso y no ha pagado el agua y ya no está viviendo allí, ya no está su nombre y no lo localizas, casi un 10% de errores en los cobros del agua, en la gestión de contadores, gente que, mira, pues retrasa, apela y apela o no la localiza si no paga multas. Estos son impagados. O que vienen mal dadas, como este año, y yo apuesto a que mucha gente que ha pedido préstamos no va a poder devolverlos, esos microcréditos que vimos antes, o gente que por razones económicas no tiene con qué pagar. Y, por ejemplo, el ayuntamiento no embarga después de si tu multa no es a partir de una cantidad que también se regula determinada. Todos esos impagos o de difícil cobro, que es como se llaman técnicamente, hay que calcularlos aproximadamente. Si tú eres sincero y calculas que va a haber muchos, tienes menos ingresos. Si no lo eres, pues te permite subir un poco el ingreso para justificar el gasto. Y esto también viene en presupuestos. Más. Y luego está una cosa importantísima que son las transferencias corrientes, que son el dinero que cada año te pasa tu comunidad autónoma, en nuestro caso DGA, y el gobierno de España, el Estado, mejor dicho, no el gobierno sino la institución, el Estado, que también se regulan básicamente por dos parámetros. Uno, los kilómetros cuadrados, o sea, la dimensión de tu municipio, y otra, la densidad, el número de personas censadas, que esto a veces es un gran debate porque usan los servicios públicos de la ciudad mucha gente que no está censada, por lo tanto no paga impuestos en Zaragoza, pero igualmente tiene bonificadas las piscinas, los centros cívicos, el autobús, el tranvía, etc. Pero es muy importante los 200 y muchos millones de euros que te pasa la comunidad autónoma y los que te pasa el Estado. Ojo con esto, pasa de pantalla Jorge, que no sé si lo decimos después gráficamente, porque se calculan, como os he dicho, pero a los 2 años hay un recálculo. Es decir, te calcula el Estado lo que te va a pasar cada año y te lo envía 248 millones de euros para ti, Zaragoza, de parte de España. A los 2 años te hace un recálculo y puede decirte, mira, hemos recalculado y resulta que tendríamos que haberte dado 2 millones más, te los mando. O, mira, hemos recalculado y resulta que te dimos 8 millones más, que me los devuelvas. Los ayuntamientos intentan decir, vale, te los devuelvo, pero vamos a apartar porque me viene muy mal ahora darte 8 millones. ¿Puedo darte 1 millón cada año en 8 años o 2 en 4 años? Vale, acepto. Y lo haces. O, como hizo Rajoy la última vez con Zaragoza, que nunca se me va a olvidar, que recalculó que nos habían dado 12 millones de euros de más y nos dijo, devuélvelo. Vale, te los devuelvo. Comprenderás que me viene fatal en plena crisis del 2017. Te los devuelvo a 1 millón por año y nos dice, no, me los devuelves ya. Y si no me los devuelves, te daré menos 12 en el siguiente envío que te haga de transferencias corrientes. Y entonces, en ese año, contábamos con una cantidad de dinero que de repente se convirtió en 12 millones menos. Y esto pasa cada 2 años. Luego están transferencias corrientes, además de esa estable, de otro tipo. Por ejemplo, fondos complementarios para financiar grandes proyectos. Pues la Expo o las Riberas. Compensaciones por beneficios fiscales, por ejemplo. O fondos extraordinarios, como este año por vez primera, que el Gobierno de España le manda a Zaragoza 19 millones de euros, por mucho que Azcón se queje, 19 millones de euros de un fondo extraordinario de apoyo al transporte público, porque es verdad que hemos pagado a las contratas porque está privatizado y no es público como debería, según Podemos. Hemos pagado a las contratas, pero se ha usado menos, lo cual significa un gasto mayor al ayuntamiento.
en parte lo compensa con ese fondo extraordinario el Gobierno de España. Siguiente pantalla. Y lo mismo o parecido pasa con la comunidad autónoma. Perdón. Transferencias incondicionadas, o sea, sin condiciones, no es que nos diga o no condiciones, sino que significa que es para lo que tú quieras, que no son condicionadas a que te lo gastes en esto. Transferencias que te da porque tienes, por ejemplo, un convenio en servicios sociales que ejerce Zaragoza, aunque no le toque, pero tenemos funcionarias y funcionarios, tenemos espacios de servicios sociales, tenemos servicios establecidos y entonces la DGA nos manda un poco de dinero para que aquellas cosas que deberíamos hacer juntos, como las hace el ayuntamiento, bueno, la DGA nos manda la pasta y ejecuta el ayuntamiento. Vía convenio, por ejemplo, servicios sociales es un ejemplo perfecto. Transferencias, por ejemplo, en convenios con educación, paga tú esto, o sea, te pago yo esto en parte, pero lo ejecutas tú, especialmente en comunidades como la nuestra, como Castilla y León, y en ciudades como la nuestra, como Zaragoza, donde vive más de la mitad de la población y en realidad, al final, todo acaba siendo una exigencia a la institución más cercana y a la que más se le pide, que es el ayuntamiento, pero que menos libre es a la hora de decidir sobre sus ingresos. O transferencias no siempre pagadas, porque nos deben siempre dinero, en materias impropias. Es decir, cuando la ciudad, de modo voluntario o no, o porque decide que lo hace así, porque como nadie lo hace, ya lo hago yo, sirve servicios que no tiene obligación de prestar. Por ejemplo, políticas de igualdad, políticas de empleo, políticas de educación. Eso, que es una materia que debería hacer la comunidad autónoma, pero que desde los 80 hace el ayuntamiento, son impropias. No tendríamos por qué hacerlas. Las hacemos porque creo que es bueno que un ayuntamiento tenga políticas de empleo o políticas de igualdad. Y como cuestan dinero, a veces intentas que te hagan una transferencia porque, a ver, comunidad autónoma, que es que estoy haciendo cosas, ¿qué tendrías que hacer tú? Y las hago, porque como no las haces, pues ya las hago yo, échame dinero. Y esas transferencias que se calculan en unos 100 millones de euros anuales para Zaragoza, de las cosas que hace, que debería hacer DGA, pues no siempre se pagan. Es más, casi nunca se pagan. Nunca totalmente, solo parcialmente. Siguiente pantalla. Si oís ruidos de fondo, es que los aviones de la OTAN son bastante molestos y están pasando encima de mi tejado ahora mismo, ¿vale? Y luego están los ingresos de patrimonio, es decir, los que se cobran porque tenemos pues, propiedades inmobiliarias que alquilamos. Tenemos un edificio que nos alquila no sé quién. Pues ese alquiler, si fueras entre personas, pues lo mismo entre una institución y un privado, ¿no? Concesiones, que es muy importante, por ejemplo, los kioscos o la concesión de las playas del Ebro, por ejemplo, o concesiones en el Parque del Agua, o concesiones de bares en los parques, que son de propiedad municipal, que deben salir a concurso, que alguien lo gana y que por explotarlas y obtener de eso un beneficio, le paga una concesión al ayuntamiento. O, por ejemplo, ocasionales, que viene un circo sin animales o un teatro volante y se instala unos días en tu ciudad y por ocupar ese espacio, pues te paga un ingreso, por ejemplo, etcétera. Más. Voy a ir un poco más rápido porque si no, no se queda, pero es muy tarde ya. Bueno, los ejemplos que os he puesto. Pues lo que nos arrendan básicamente más que edificios, pues son fincas urbanas o fincas rústicas de explotación para usos turísticos o de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? O lo que pone aquí, lo que os acabo de contar, deportes, kiosco, etcétera. O eso que os acabo de contar. O sí, sigue, Jorge. O eso que os acabo de contar. Espectáculos, fiestas, etcétera, ¿no? El Parking Norte, por ejemplo, es una concesión que tenía Peñas, etcétera. Una empresa privada la explota y tiene que pagarle una concesión económica al ayuntamiento por dejar el sitio. O los enterramientos, etcétera. Siguiente. Y luego está lo que se llama enajenación de propiedades, de patrimonio municipal, que suelen ser suelos, que bueno, traducido es venta de suelos, pero bueno, se llama enajenación porque enajenas, le pasas a un ajeno la propiedad en forma de venta de un solar, de un edificio, etcétera. Y que siempre se ponen, bueno, estos lo ponen, suele ponerse en los presupuestos como un ingreso, por ejemplo, este año han calculado 30 millones de euros de ingreso, que son medio verdad, medio no verdad, porque el año pasado calcularon que eran 20 millones y fueron 400.000 euros, pero que les permitió justificar ingresos.
en realidad eran los que se iban a ganar por la venta de los suelos que ocupa la clínica privada Quirón, o que va a ocupar, ¿os acordáis de la polémica? Que al final han sido 16,5, pero que no se pagaron en 2020, se van a pagar en 2021, calculan 30 porque se supone que van a enajenar suelos de los tipos de Tepignategui o para pisos libres, especulando en algunas zonas un poco interesantes de la ciudad. Casi nunca son reales porque en los cálculos, interesadamente, como Podemos acaba de recordar por cuarta vez, se dejan de calcular los gastos de urbanización. Por ejemplo, los 16,5 millones de euros que tiene que pagar Quirón por quedarse el suelo municipal son 16,5 y tendrá que pagarlos como tal. Pero después no son reales porque el ayuntamiento se va a gastar dinero en urbanizar, en llevar tuberías de agua, en llevar la luz, en urbanizar el entorno. Todo eso, como es un suelo público que se ha vendido sin cargas, que es como se llama, es decir, ponle un precio que yo te lo pago. Y luego si hay que apañar cosas, las apañas tú. Si se vendiera con cargas, significaría que quien compra, además de pagar el precio del solar, tiene que hacer todas estas urbanizaciones. En este caso, no. Con lo cual, como se genera un gasto al ayuntamiento, casi nunca son reales los cálculos de ingresos por venta de suelo. Siguiente. Esto es lo mejor del mundo. Las transferencias de capital son ingresos que te hacen, como dije antes, otras administraciones con destino concreto, definido y obligatorio a inversiones o obras o no, que se llaman las no condicionadas. El ejemplo más claro ahora mismo son los fondos que la Unión Europea acaba de establecer para comunidades y ayuntamientos, que tú vas a elaborar un proyecto, presentarlo, que ellos crean que se acoge a unas normas establecidas y una vez creen que se acogen, los puedes ganar o no, porque nunca hay dinero para todo lo que se presenta, y si los ganas pueden ser el 100% de lo que pides o una parte de lo que pides. En tiempos, en los 90 y en los 80, una gran transferencia de capital europea era aquellos fondos europeos con los que España hizo sus autopistas, sus autovías, por ejemplo, sus obras hidráulicas, por ejemplo, que sin la pasta europea nunca podríamos haber hecho y que ahora a alguien se le olvida de que debería ser el turno de países pues, en peores estados que el nuestro y ser otra vez Francia, Alemania, también España, quien aporte fondos para que los países socios como Rumanía, etcétera, tengan estos dineros, porque se nos olvida que en los 80 y 90 España prosperó mucho en cuanto a infraestructuras, por ejemplo, por transferencias de capital de fondos europeos que pagaba el pueblo francés, el pueblo alemán, ¿no? El pueblo italiano, más. Y lo que se llama activos financieros, que esta manía de los economistas de poner nombres rimbombantes a las cosas, no es más que la devolución de préstamos que hace el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento presta y cuando recupera esa devolución, con o sin intereses, se llaman activos financieros. Siempre entre privados, o sea, el ayuntamiento con privados, que pueden ser entidades, empresas, préstamos o incluso, por ejemplo, anticipos de la nómina a empleados o empleadas municipales, que suele ocurrir. Anda, pásame en la nómina de junio la mitad de la de agosto y la mitad de la de septiembre y ya te la compensaré, por ejemplo. Eso es un activo financiero, más. Y lo contrario sería, otro nombre rimbombante, los pasivos financieros, es decir, los créditos que el ayuntamiento pide a un privado para gastos que ha previsto en el presupuesto de este año, en el 21, por ejemplo, que son préstamos recibidos, esta C/P o L/P, etcétera, os traduzco, significa préstamos recibidos a corto plazo, CP, o a largo plazo, LP. Por ejemplo, siempre se piden préstamos a corto plazo, 30, 35, 40 millones de euros a los bancos. Si eres un poco listo, se lo pides a varios, a Prudencia Financiera, al mejor postor y al que menos interés te cobre, para pagar nóminas, pagar agua, pagar calefacción, pagar gasto corriente, enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque no solo porque no has aprobado el nuevo presupuesto, sino sobre todo porque no has empezado a cobrar los impuestos que te permiten tener caja común para los gastos. Entonces, hasta que cobres el IBI, cobres el de impuesto de circulación, te llegue el dinero de España y el dinero de la comunidad autónoma, pues tú pides un préstamo a corto plazo, que vas a devolver en 2, 3, máximo 4 meses. Y los de largo plazo son los que devuelves
en 1, 2, 4, 10, 20, 30 años. Ahora mismo Zaragoza aún tiene préstamos hasta el año 2047. Unos al 0%, otros al 0,2%, otros al 2%, porque bueno, se negociaron bien, se negociaron mal, algunos negociamos porque nos negamos a pagarlos, otros los negociaron otros porque bueno, estaban pedidos al tipo variable o tipo fijo, eso es. Corto plazo o largo plazo en la duración del préstamo. Los de corto plazo son pocas cantidades para pagar gasto corriente hasta que tengas ingresos propios. ¿Sí? Vale, esto, siguiente. Si hay preguntas, aprovechad aquí y así yo respiro. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, seguimos. Tengo por aquí una pregunta, pero yo creo que es más de gasto, pero bueno, Bueno, a ver, formúlala. te la cuento. Me pone, tengo una vivienda y quiero destinarla a alquiler social. ¿Desde qué partida paga el ayuntamiento? Eso, sí. Depende del programa o proyecto municipal al que te acojas, luego lo veremos. No, pero te puedo contestar ahora. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Depende del programa o proyecto municipal al que te acojas. Por ejemplo, tú imagínate que te acoges a un proyecto que el PP se ha cargado ahora, que se llamaba Alegra tu vivienda y que lo que hacía era actuar el ayuntamiento como intermediario para alquilar de carácter social o no tu vivienda que estaba vacía. Bueno, pues en ese caso hubieras dependido de Zaragoza Vivienda, que es un patronato, una sociedad pública, 100% municipal, pero que funciona con el derecho mercantil. O si es a un programa específico de urgencia habitacional que no existe, pues podría ser desde partidas de acción social, por ejemplo. Entonces, eso depende en función de qué tipo de proyecto o programa te acojas, pero suele ser acción social como concejalía o Zaragoza Vivienda, que suele ser de urbanismo o de acción social, pero que depende de una sociedad pública 100% municipal con vida propia e ingresos propios. Siguiente. No tenemos más, así que avanzamos hacia los gastos. A ver. Gastos. Vale, pues los gastos. Hemos tenido los ingresos. La cuantificación de los gastos depende de lo que tú quieras hacer cada año en tu presupuesto. Ahora tiene una cosa muy importante, pero tiene que ser misma cantidad al céntimo que tus ingresos. Matiz muy importante, incluidos los préstamos que vayas a pedir y que aún no has pedido. Este año tiene previsto el gobierno municipal pedir 19 millones de euros de préstamo bancario, que según Podemos es una ridiculez, porque así ya me veas tú qué inversiones serias vas a hacer en una ciudad con 19 millones de euros. Pocas. Sé valiente y pide 30, 40 porque puedes millones de euros. Pídelos, porque la deuda no es mala ni buena. Es según para qué y cuánta. Cuánta vas acumulando y para qué dedicas. Pero los gastos han de ser iguales que los ingresos. ¿Por qué se puede computar 19 millones de euros de gastos en, yo qué sé, inversiones, por ejemplo, básicamente? Porque tú ya has calculado en tus ingresos que cuando el presupuesto se apruebe vas a pedir 19 millones de euros de préstamo bancario. O ya cuentas que cuando toque vas a recibir 10 millones de euros por cuenta de la ley de capitalidad del Gobierno de Aragón. O que vas a recibir 19 millones de euros extraordinarios que te va a pasar España como fondo extraordinario para el apoyo al transporte público urbano colectivo, el autobús, el tranvía. No lo has recibido, puede que lo recibas en marzo, en abril o en septiembre, pero tú sabes que cuentas con eso. Por lo tanto, lo computas como ingreso, te permite que los gastos sean en esa cantidad. Siguiente pantalla. Son luego distribuidos por capítulos, marcados por la ley, que son luego, cuando hacemos enmiendas en presupuesto, tenemos que vigilar muy mucho que sean enmiendas entre capítulos coherentes entre sí. Por ejemplo, el 1, 2, 3 y 4 se pueden mezclar en las enmiendas y 6, 7 y siguientes se pueden mezclar en las suyas. No al revés. Nunca puedes coger pasta de personal para, por ejemplo, capítulo 6, que será, luego lo veremos, el de inversiones. La construcción de centros cívicos, la construcción de carril bici, lo que sea. Gasto de personal es un gasto fijo. Ojo con el siguiente matiz que adelanto ahora. Este y otros gastos fijos son gastos corrientes. Tú sabes cuánto tienes que pagar
trienios, salario básico, complementos, horas extras, es un cálculo, seguridad social, seguros laborales, etcétera, a tu personal fijo, funcionarial o no fijo, ¿no? Eso lo sabes y eso es inamovible. Pues este gasto y otros que veremos enseguida los llamamos gasto corriente porque sí o sí tienes que pagarlo. Y atención, suele ser más del 80% del dinero del ayuntamiento. Cuando al principio os decía que este año había presupuestados 864 millones de euros, ojo, es verdad, más del 80% de esos 864 millones de euros son ya gastados, comprometidos. Personal, mantenimiento de centros cívicos, energía, semáforos. Y ese 18%, luego lo veremos aproximadamente, es el gasto que de verdad puedes hacer en proyectos que tú quieras generar, edificios, servicios sociales, ayudas directas o lo que sea. ¿Sí? En personal esto es un gasto fijo, inmenso, en función de la plantilla que tengas, más. A esto me refería. Igualmente, alumbrado, parques y jardines, contrata, todos esos son gastos corrientes. Y repito, más del 80% es un gasto que tienes que hacer sí o sí. Entonces, el margen que tienes para hacer política es el resto, un 18-19% de esos 864 millones este año. Y ojo, ojo, porque cada año es menor el margen que tienes para hacer política y más la necesidad de pedir préstamos, que no es malo, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo. Todo proyecto de este año que es inversión, la construcción de una biblioteca, la construcción de una escuela infantil, la creación de un parque, que es proyecto, que es política, cuando se termine, se inaugure y entre en funcionamiento, será gasto corriente, mantenimiento, calefacción, personal, plantilla, todo lo que hoy exijamos como inversión o como proyecto, una vez se consiga y esté en funcionamiento, es gasto corriente. Pasa a ese gran porcentaje de pago obligatorio antes de ponerte a pensar qué hacer con el dinero municipal. Más. Había prometido que iba a durar esto 20 minutos, pero fijaos que llevo ahora, bueno. Bueno, pero como estamos metiendo las preguntas, te pongo una y así descansas un poco y se nos hace un poco más. No por mí, sino porque puedo estar aburriendo a... A ver, pregunta. A ver, ¿debes presupuestar una plaza de personal que sabes que no vas a cubrir? Sí o no. ¿Qué significa sabes que no vas a cubrir? Me explico. Tú en presupuestos, en capítulo 1 personal, tienes que poner no solo quien ya está trabajando, sino el gasto que te va a suponer quien empiece a trabajar, que no será el mismo gasto si esa persona entra a trabajar como policía, como bombero, como trabajadora social o como lo que sea, en marzo que en octubre, porque le pagarás 10 nóminas o 2 nóminas. El gasto es diferente. Y eso, si tienes previsto sacarlo como plaza pública o tienes previsto que 100 trabajadores y trabajadoras municipales se van a jubilar este año por edad o adelantadamente, las vas a cubrir, tienes que calcular la diferencia de gasto que tiene que haber. Eso tienes que presupuestarlo obligatoriamente. Luego ya está, que seas como quieras ser y aquello que tú has presupuestado para justificar ingresos y gastos, luego no lo hagas. Porque no te da tiempo, porque no quieres, porque se te olvida o porque te guardas la pasta, 11,5 millones este año que no se han gastado en personal, que no han hecho una modificación de crédito para mandar ese dinero a otro sitio y que por lo tanto es remanente y que por lo tanto podremos gastarnos en mayo-junio del año 21. ¿Dónde? Pues deuda bancaria, imagino que querrá el PP, o donde podamos conseguir los demás. Es verdad que a veces se presupuestan sabiendo que no las vas a cubrir, pero en principio la honestidad dice que si las presupuestas es porque tienes previsto cubrirlas. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo. ¿Dónde gastamos dinero también como gasto corriente? Pues igual que en el personal, en esto. El mantener ordenadores, el mantener edificios propios o alquilados, el mantener en buen estado terrenos, el mantener servicios multifunción, siguiente pantalla,
en pagar cánones, en conservar los colegios cuando se conservan, en mantener las placas o la función energética, en mantener los parques de bomberos, siguiente pantalla, en mantener señales de tráfico, en mantener, no en crear, en mantener tuberías, en mantener servicios de limpieza, en mantener los contratos de FCC para la limpieza y basuras, para que lo gane si sigue siendo privado, en mantener la contrata de la... Ese tipo de cosas también son gastos corrientes, porque en mantener los gastos de la Casa de Juventud, todo eso es un buen ejemplo, que un día fue proyecto y luego fue inversión, hoy es gasto corriente. Siguiente pantalla. Todo esto que vais viendo ahora son gastos corrientes, pues ayudas directas, por ejemplo, si vas a generar, son gastos corrientes, ayudas a la alimentación son gastos y no son gastos físicos, no son gastos que luego vayas a poder palpar, son gastos que yo llamaría inversiones, pero se llaman gastos, en ayudar a la gente a mejorar su situación o a que sea menos cruenta. Siguiente pantalla. Todo esto son gastos, esto que vais viendo. Se llaman financieros cuando se corresponde a pagar al banco los intereses del préstamo que has pedido a corto o a largo plazo. Y pueden ser intereses de los que has negociado, intereses de demora, que esto es una maldición histórica en este ayuntamiento, que son los intereses sobre los intereses, es decir, aquellos que tendrías que haber pagado en su día y que no pagaste porque dedicaste el dinero a otra cosa, porque yo qué sé, y los tendrás que pagar después, y otros gastos financieros. Descubrimos una palabra, atención, que se llama anatocismo, que significa interés sobre el interés y que existe. Es decir, pagar el interés y pagar el interés de demora y o pagar además el anatocismo, el interés que te genera el haber dejado pendiente el interés. O sea, un interés sobre el interés que no has pagado en su momento. Todo esto existe y los bancos pues, se han hecho ricos de estas maneras. No son gastos, lo son en la práctica, pero se llaman transferencias corrientes y pertenecen, por lo tanto, al capítulo 4, las ayudas y las subvenciones, tanto las directas como las subvenciones a entidades, ONGs o personas o clubes deportivos, asociaciones vecinales, lo que sea, que van a concurrencia pública. Es decir, que se presentan, o artistas, por ejemplo, que se presentan a un proyecto de subvenciones a un proyecto de subvenciones y lo ganas o no, y te dan la totalidad o parte del dinero que pediste. Estos son convenios y subvenciones y van a capítulo 4 y se llaman transferencias corrientes. Lo digo porque es muy importante saber si las ayudas son capítulo 2 o capítulo 4, porque, por ejemplo, ahora el gobierno del PP, las ayudas sociales, alimentación, al alquiler, pago de la luz, etcétera, está en capítulo 4, con lo cual yo, que no puedo pagar el alquiler o comprar comida, pido una ayuda al ayuntamiento y, atención, la pido como subvención. O sea, hago el trámite, me como la burocracia, me hacen un expediente, me analizan y me la conceden entera o parcialmente, una cantidad u otra. Capítulo 4. Si, como dice Podemos, este tipo de cosas, no las subvenciones a entidades, sino las ayudas a personas, pasaran a capítulo 2, serían ayudas directas. O sea, tú me las pides hoy y pasado mañana te las puedo dar. Si son capítulo 2, no si son capítulo 4. Por eso las enmiendas de Podemos y el discurso de Podemos siempre es, no, por favor, las ayudas de esta manera, las de urgente necesidad, etcétera, tienen que ser capítulo 2, no capítulo 4. Capítulo 4, que son subvenciones, tienen que ser para que artistas, asociaciones, entidades se presenten a una subvención y se la ganen. Siguiente. Siguiente. Bueno, en este caso al revés, es la aportación municipal, no veía, perdona Jorge, la aportación municipal que el dinero hace a sociedades y patronatos. Tenemos todos estos. Son 100% capital público municipal, pero como patronato o como instituto o como sociedad, que son vivienda, deporte cultural y ecociudad, se gestionan por el derecho mercantil y en teoría tienen mucho más fácil y mucho más rápida la ejecución de subvenciones, los contratos, las obras, porque están sujetas aún así a la ley de contratos públicos del Estado, tienen, digamos que menos burocracia y más facilidad para la ejecución. Son más rápidas que el propio ayuntamiento. Y entonces hay muchas políticas que dependen de estos patronatos, los teatros, las bibliotecas, la política deportiva,
la supuesta vivienda, la supuesta política de vivienda pública del ayuntamiento, el IMEFED, que es el Instituto Municipal de Empleo, que es la que hace formación para parados y paradas, etc. Estos son aportaciones que el ayuntamiento hace a estas sociedades y patronatos y que también figuran como tal aportación en presupuestos. Y luego están las transferencias corrientes, que os decía antes, que no tengan ánimo de lucro, que pueden ser tanto personas como asociaciones. Pues, por ejemplo, las juntas de distrito distribuyen subvenciones a las AMPAs de su distrito, a las comisiones de fiestas de su distrito o a las asociaciones vecinales de su distrito, en este capítulo. Esos son transferencias corrientes porque digamos que van de una cuenta a otra cuenta bancaria, porque el dinero físicamente como tal no existe. Y luego está, en este capítulo, llamado 5, un fondo de contingencia y de imprevistos. Hubo un tiempo, cuando me tocó a mí, que estaba en 200.000 euros, que no vale eso para nada, y ahora, ahora permanece la buena costumbre que otros creamos en tiempos de estar en 6-7 millones de euros. ¿Qué es este fondo de contingencia? Pues yo qué sé, llega un huracán, Zaragoza raro, pero bueno, una ventolera salvaje, el del otro día, la Filomena, que nos hace unos destrozos y que necesitamos urgentemente coger dinero que de otro sitio no tenemos porque es una contingencia o una riada y nos inunda, es una contingencia. Pues cogemos ese dinero de ese fondo de contingencia que se regula de esa manera y que a final de año puedes sacar de allí y dedicar vía modificación de crédito a otros menesteres cuando en principio se te va a acabar el año y no ha llegado ninguna Filomena, por ejemplo. Fondo de contingencia es aquel fondo económico que atiende imprevistos, contingencias no esperadas. Perdona Jorge, más. Y luego está el gran capítulo 6, que es algo que define de modo muy importante el presupuesto, que son las inversiones reales y que básicamente son al 100% de urbanismo, de infraestructuras o de equipamientos, que son áreas distintas. ¿Y qué es esto? Crear lo que os contaba antes, que ahora son inversiones y que un día serán gasto corriente. Pues construir escuelas infantiles, construir un centro cívico, construir un carril bici, renovar las tuberías de agua, por ejemplo. Todo eso son inversiones. Y esto es básicamente lo que viene a financiar en parte los préstamos bancarios. Estas cosas en parte se financian con tus ingresos propios, que se llaman, lo que hemos visto antes, y casi todo con los préstamos bancarios. En principio, cuanto menos préstamo bancario pidas, menos inversiones estás dispuesto a hacer. Por eso hay que ser un poco ambicioso, en nuestra opinión, y pedir un poco de préstamo para poder hacer inversiones como estas. Porque si no, pues no harás gran cosa. Y suele ser de modo plurianual, es decir, en 2, 3, 4 años y establece el presupuesto, qué partida pones un año y cuánto al siguiente. El primero suele ser el menor porque suele servir solo para redactar el presupuesto o licitar la obra y el segundo y tercero ya el gran coste de construir lo que sea que haya que construir. Y eso se llama plurianual. Adelante. Pues inversiones reales, puede ser comprar suelo, arreglar solares de los distritos, también públicos y privados, porque suele pasar que el privado tiene hecho un horror su solar, hecho mugre, con ratas, con escombros, con basuras, lo que sea, los vecinos están hartos, el ayuntamiento dice al privado que lo arregles, que lo arregles, que lo arregles, el privado no lo arregla y dice, vale, pues lo hago yo. Lo hago yo, el ayuntamiento lo hace y luego lo paga y le pasa la factura al privado para que pague lo que previamente pagó el ayuntamiento. Por eso digo que adecuación de solares pueden ser públicos y privados. O todo esto que os contaba. Esto que veis allí son inversiones reales, cosas que no existen y que hay que hacer o arreglar para mejorar. Siguiente. También esto, lo mismo. 30 segundos para que lo leáis. Sigue siendo inversión real, que suele ser equipamientos, infraestructuras, urbanismos o una cosa que veréis en presupuestos que se llama GUR, que es gerencia de urbanismo, que suelen ser licencias que se dan a públicos y privados para que hagan inversiones o construcciones u obras más. Lo mismo, 30 segundos para que leáis más ejemplos de lo que son inversiones reales que son básicas. No siempre son construir, a veces son arreglar. Tú construyes una piscina y pasan 10, 20, 30 años y tienes que intervenir en los vasos. No construyes un vaso nuevo, o sea, una piscina nueva.
sino que tienes que intervenir para que no haya filtraciones de agua, porque se ha movido el suelo, porque los cambios térmicos, eso también es inversión real. Y eso es un coste añadido a una cosa que ya tienes, pero que tienes que mejorar, como cuando te cambias la cocina o te pintas la casa. No te compras una casa, te la arreglas y eso es una inversión real, más. 30 segundos para que veáis ejemplos muy básicos y bastante invisibles, pero esenciales para que funcione una ciudad. Por ejemplo, esos. Comprar ordenadores, mantener licencias vivas, mejorar software, ese tipo de cosas, crear apps para que hagamos desde casa gestiones con el ayuntamiento sin bajar a Plaza del Pilar o al distrito, esas cosas. Más. Y luego, esta otra vez, capítulo 7, transferencias de capital, que son las que el ayuntamiento pasa a otras entidades que son nuestras o no. Por ejemplo, Zaragoza Vivienda, 100% pública, Instituto de Empleo, IMEFED, 100% municipal, patronatos de bibliotecas y de teatros, etcétera, 100% municipal. O, por ejemplo, la SEM, Sociedad Mixta de Tranvías, de la cual el ayuntamiento solo es dueño de un 18% de las acciones. El resto son privadas. Socio mayoritario, adivinad, Avanza. Y luego está Ibercaja, PBV, etcétera. Entonces, cada año hay que hacer de nuestra cuenta a su cuenta una transferencia desde la aportación fija anual que hacemos como socios de esa sociedad mixta, privada y pública, que gestiona el tranvía, por ejemplo. Más. Y luego otra vez, activos financieros, cambio de capítulo, sería el capítulo 8, que es igual que antes con los ingresos, solo que en forma de gasto. Son las devoluciones de los préstamos que tenemos que hacer o que nos tienen que hacer y los adelantos que hacemos a otros, por ejemplo. Por ejemplo, nuestro préstamo a la sociedad pública alta velocidad, de la que forma parte DGA, Ayuntamiento de Zaragoza, Renfe y gestor de infraestructuras ferroviarias y Ministerio de Fomento, pues es un préstamo compartido que cada año tenemos que hacerle. Que ahora son unos 10 millones anuales porque en el 2017 fue renegociado porque era una barbaridad de pasta la que se ponía cada año y renegociándola lo que hicimos fue estirar un poco en el tiempo, pero pagar 3 o 4 millones de euros menos cada año para tener 3 o 4 millones más cada año que no sueltas y que dedicas a las cosas que tú consideras que es tu política. Es igual que antes en los ingresos, lo mismo en los gastos, más. Y lo mismo que los ingresos en los gastos serían lo contrario, pasivos financieros, que es lo que tenemos que pagar a otros, que sería capítulo 9, a largo plazo o a corto plazo. Recordáis lo de antes, ¿no? Lo mismo, si no preguntáis. Más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si queda alguien, porque llevo un rato dándole a la lengua. ¿Alguna Sí, pregunta? tengo una por aquí sobre los arreglos de los colegios públicos, que si los tiene que realizar el ayuntamiento o hasta qué punto se tiene que encargar la DGA. Ayuntamiento, es una competencia propia. La competencia de la comunidad autónoma, de la nuestra y de cualquiera, es la educación reglada. La reglada, o sea, la escuela obligatoria y la universidad, la FP, los módulos, etcétera. La educación reglada. Luego es voluntario lo que quiere hacer unas comunidades más o menos con la no reglada, o no obligatoria, las escuelas artísticas, etcétera. Pero el mantenimiento, porque la propiedad de los edificios que sirven para coles públicos son municipales. El ayuntamiento es el dueño de los coles y por lo tanto el funcionario o funcionaria o los dos, que nunca hay más, desgraciadamente, y falta que hace, funcionarios que son oficiales de mantenimiento son funcionarios municipales. Y el cambio de ventanas, el cambio de los váteres, las mejoras de los comedores, la pintura de las aulas es una obligación del ayuntamiento. Por eso hablamos tanto en Podemos de partidas que hemos enmendado para mantenimiento de los coles. Y por eso cuando llega Azcón al poder se carga una partida nacida en presupuestos participativos que hubo que pelear mucho y muy bien y que medio ganamos, medio no, con las AMPAs para que se respetara lo que las AMPAs habían decidido que se hiciera cada año en su cole. Pero es una obligación legal del ayuntamiento, porque además también ocupa suelos públicos. A veces la DGA tiene suelos de equipamiento educativo donde se construye un instituto y a veces es un suelo que le cede el ayuntamiento. Pero encima, el colegio de primaria y el de infantil es municipal. Por lo tanto, mantenerlo en condiciones es obligación del ayuntamiento.
No los profes, ni nada de eso, sino digamos que la carcasa. Vale. Más. ¿Alguna Tengo otra más? por aquí, pero vamos, yo creo que está más o menos respondida, que es cómo se reparte el gasto, cuáles son las partidas más grandes en términos generales. Gasto corriente. Por ejemplo, personal es muy grande y gasto corriente. O sea, todo el gasto que no es directamente tu definición política. El mantenimiento de edificios, el mantenimiento de coles, el pago de nóminas, el pago de la luz, el pago del agua, el pago del gas, el mantenimiento de semáforos y señaléticas, todo es lo más grande. Y las más pequeñas porcentualmente siempre son las de inversiones. Acordaos que dije antes un par de veces que eh, en torno al 80% del presupuesto, este año 864 millones de euros, está comprometido. Es lo comido por lo servido, gallina que entra, gallina que sale. Pero el resto es lo que tú haces en política, la política que decides hacer en, lo que sé, pues eso, en ayudas sociales, en construcción de edificios, en servicios públicos, en políticas culturales, cuando había políticas culturales serias, quiero decir. Entonces, las partidas más grandes siempre son gastos corrientes, siempre. Acordaos, todo proyecto pasa a ser inversión y toda inversión, una vez inaugurada y en funcionamiento, acaba siendo un gasto corriente. ¿Alguna más? No, no tenemos ya ninguna Siguiente, más. siguiente. Voy. Epa. Y con esto, pues cerraríamos, salvo que quieras comentar, Fernando, alguna cosa Pues más. eso. Bueno, prometí a mí mismo solo en 30 minutos, esta hora y media, ya lo siento, espero haber sido de utilidad en las respuestas y en la explicación, porque para mí es apasionante esto, es verdad que existe una poética en los números, existe una poesía en la gestión económica, porque en realidad el dinero no existe, físicamente no existe, es una idea contable, pero sin tener claro cómo se ingresa, qué se ingresa y cómo se gasta y cuánto se puede gastar, no podemos hacer como activistas, como militantes, como líderes vecinales, como activistas sociales, no podemos hacer política municipal si no entendemos cómo funcionan las cuentas. Y si no creemos en un bien, para mí básico, de la democracia real y, y de los estados del bienestar, incluso maltrecho como el nuestro, que son los impuestos y las políticas fiscales. O sea, hay que plantearse qué política fiscal, qué política impositiva, a quién bonificas, cuánto cobras, a quién cobras más, a quién cobras menos y por qué cobras impuestos para saber cómo nos sostenemos. Porque toda esa gente que dice que se pagan muchos impuestos, bajar los impuestos y bla, 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 está diciendo sandeces como pianos de cola. Porque todo eso, los impuestos son tu médico, tu UCI, tu hospital, tu parque, tu cole, tu semáforo, tu asfalto, tu teatro, tu centro cívico, mal o bien gestionado. A mí me sobra la monarquía y me sobra el Senado, pero no me sobra ningún impuesto. Eliminar la monarquía y eliminar el Senado no significaría pagar menos impuestos, significaría tener dinero para otros destinos. Pero yo creo firmemente en los impuestos y aquellos países que funcionan mejor son aquellos que tienen impuestos hasta el 40-45% del ingreso de la mayoría. Claro está, cuando la mayoría es considerada eso que erróneamente se llama clase media, que suele ser clase trabajadora bien pagada y de modo estable, que es capaz de sostener servicios públicos de calidad. Si tenemos servicios públicos para pobres, tendremos pobres servicios públicos, decía Olof Palme en los 80. Si tenemos buenos servicios públicos para todas, tendremos servicios públicos de calidad. Por eso, incluso aquellos que quieran escaquearse y pagarse un seguro privado de sanidad, etcétera, también tienen que hacer su obligatoria aportación a la sanidad pública, porque es la caja común la que sostiene el servicio común y solo lo público es lo que nos protege. Y si no, pensar en el COVID, en las crisis, en los subsidios, en las ayudas, en la escuela y en lo que queramos, con todo lo mal o bien que esté gestionado nuestro país y lo maltrecho que tenemos nuestro llamado estado de bienestar. Sin impuestos no existiríamos como sociedad. Seríamos un mapa con gente dentro, pero no seríamos una sociedad. Como sin cultura no seríamos un pueblo o una identidad. Bueno, ya. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Desde luego que cuando todo se tambalea, al final lo que permanece es lo público. Desde el chat te dan muchas las gracias, que muy bien explicado, y desde el Consejo Coordinador pues nos sumamos también a la moción. Gracias, Fernando, por
por esta hora y media que ha sido, no te preocupes, que ha sido muy ilustrativa y muy interesante. Y con esto nos despedimos. Vale, déjame que reitere mis Rodri. gracias, por favor, Jorge, por favor, déjame que reitere mi agradecimiento a Jorge Navarro, al que veis, y a Marina Fortuño, coordinadora del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, del Grupo Municipal de Podemos Equo, porque esto que he contado hoy ahora lo hubiera contado casi sin apoyo gráfico. Ese trabajo ha sido de Marina y de Jorge, así que gracias. Y como esto imagino que queda colgado y grabado, pues se podrá consultar cuando uno quiere, si tiene la moral de volver a escucharlo, ¿no? Así es, quedará colgado. Gracias. Y bueno, nos despedimos. Adiós a Adiós. todos.